De uno que los patitos. Vamos a hablar de algo que fue noticia y que posteriormente seguro que ha tenido su recorrido, claro que sí, y siempre va a tener una cierta presencia porque la situación de los impuestos es algo que tiene siempre su recorrido por la plantilla impositiva y a que se designa como sujeto imponible para determinados elementos de extracción de recursos y el hecho de que haya ricos, los que haya que saquear, estilo Robin Hood, y personas que hablan de la eliminación de los impuestos o de subirlos en función de una cosa u otra, pensando en lo que hemos dicho alguna que otra vez en el ámbito de Estados Unidos, siempre es un ejemplo de muchas cosas. En Estados Unidos nos encontramos que en el ámbito republicano, por lo menos tradicionalmente, ahora la plataforma republicana es distinta de la de Reagan o de la de Nixon o la de Bush padre o la de Bush hijo. Es distinta con Donald Trump. Cambió con el Tea Party, cambió con QAnon, y por tanto es distinto en este momento. Pero tradicionalmente la partida estaba en este orden en el ámbito territorial y de los estados. El Partido Republicano tenía confianza plena en los estados. Pues no, tradicionalmente no. Tenía una evolución de pensar que los estados, pensó en la plataforma de Lincoln, los estados tenían que estar controlados. Porque a nivel federal había unas políticas de destrucción de la esclavitud, sobre todo pensando en el norte. Y los estados en el sur podían no ser garantes de determinadas políticas públicas. Esto se invirtió. El caso más claro es Connally, que era gobernador por el Partido Demócrata en Texas. Ahora sería impensable. Y resulta curioso, con George Bush hijo todavía quedaba un resto, como era el teniente gobernador, que era demócrata, y al final se lo acabó metiendo en el bolsillo. Ahora Texas es algo republicano. Pero la concepción, que ha cambiado de barrio, está ahí de fondo porque los demócratas, con estas culturas woke que dicen, aunque estaba antes de la cultura woke, ya en los años 90 había esa situación para con las minorías, negros, mujeres, colectivos LGTBI, con la situación derivada de 1968-69, la revuelta de Stonewall Inn, la muerte de Judy Garland y todo aquello que explotó la situación de dificultad para convivencia con las personas LGTBI, Q+, y por tanto había un grupo de lo que heredábamos de la etapa de los nuevos movimientos sociales, en 1968, Berkeley, París, incluso en el Reino Unido y Alemania, Roma, que en el mundo occidental supusieron una transformación y de esos lodos pues vienen los barrios de la posterior evolución, en los años 80 y 90, en donde el Partido Demócrata piensa que los estados, sobre todo en el viejo sur, que votaron en contra de los votos de los negros, con lo cual ellos no confiaban en los estados del sur, que hubieran respetado los derechos humanos de los viejos ciudadanos del sur en los represaliados no blancos, no WASP. Por tanto, ahí tenemos una situación en la que desde el ámbito federal se quiere imponer a los estados determinadas, determinadas políticas públicas. Y desde el otro prisma se tiende a confiar completamente en los estados. Y esta política se ha visto en el ámbito del aborto, con la destrucción de la ley llamada así Wade contra Roe, Roe contra Wade, de 1972. ¿Qué dice esto? Que ya no será el ámbito federal el responsable de la legalización o ilegalización del aborto y serán los estados los que lo tendrán que hacer. Y esto deriva en el ámbito del Estado español en tanto cuanto, más allá de lo que quiera el gobierno de turno, hay una realidad objetiva. Y es que hay una foralidad. Hay un ámbito como es la foralidad para concierto y convenio. Otra cosa es el ámbito de las diferentes realidades, ya sea Baleares, Canarias, con el REF y el RIC. Pero
Se necesita la transposición de la foralidad para los impuestos y las tasas y los recursos que tengan establecido. Por tanto, ahí hay una dificultad. Si decae el impuesto a las eléctricas, no es por el PNV, aunque sí está a favor de que pueda decaer, a pesar de que técnicamente lo que quiere es que si se transforma de una apropiación voluntaria, el saco rojo, en donde alguien armado en función del Estado saca armado, en principio no con armas, pero sí con el BOE, saca el saco rojo y le dice a las eléctricas y a los bancos, por favor contribuid estos 2 años con dinero extra, con una base imponible bastante difícil de comprender cómo pueda ser el hecho de que hay dos impuestos, el impuesto del IRPF y el impuesto de sociedades, para evaluar los dineros que generan tanto las personas que trabajan en empresas como las propias empresas. Y por tanto, es siempre complicado, pero en el ámbito vasco, del grupo vasco, lo que tenían en fijación en la primera lectura es, tenemos que todo esto, si se convierte en impuesto, tiene que estar vinculado a la transferencia, a la situación de las instituciones vascas, en este caso las diputaciones forales, que son las que residencian la hacienda. Y después valoraremos si se bonifica, si no se bonifica, si la tarifa es 0, o 1, o 2, o 10%, o lo que sea. Siempre el fuero. Lo importante es la foralidad. Y no decirlo en España. No decirlo en el Congreso. No decir, queremos para... No, no, no. Queremos porque. Porque es lo que corresponde. Lo cual no quita el hecho de la reflexión que hacía Josu Yonimaz, CEO de Repsol, antiguo presidente de Petronor y antiguo eurodiputado, portavoz y consejero del gobierno vasco y presidente del EBB. Lo cual me lleva a que es un estupendo militante, es un estupendo responsable y gestor de empresas ligadas a los hidrocarburos, para los que se empleó técnicamente desde su juventud como ingeniero químico, que después de dejar el EBB se recicló durante un año en Estados Unidos con estudios y conocimientos, con lo cual es una persona preparada y vuelta a preparar y que no ha vuelto a la esfera política. En el ámbito de la representatividad siempre ha tenido un buen, valioso militante y leal militante de AJPNV, y eso está muy bien. Lo mismo que entender que hay personas que para algunas cosas valen. ¿Valía para diputado? Sí. ¿Valía para consejero de industria? Claro que sí. ¿Para portavoz? También. ¿Para presidente del MB? No. No. Y las cosas hay que decirlas claras. Y no es por esto por lo que esté insultando a esta persona, a Yosuyon Nimad, ni a ninguna otra. Hay limitantes. No todas las personas valen para todo. Y eso está muy bien. Y una vez dicho eso, evidentemente, está muy bien también que saque este texto, como hizo en su momento, hace unas semanas, reflexionando que para la generación de un entorno seguro hay que tener certidumbre en el ámbito impositivo, pero como también en el ámbito de las infraestructuras, en el ámbito de la seguridad jurídica, y eso es importante, importantísimo, que haya una certidumbre, a poder ser garantizada por mayorías amplias, que permitan el establecimiento de bases regulatorias, de entornos de proximidad business friendly, para poder no solamente ampliar las capacitaciones que están ya sobre la mesa, sino también profundizar con inversiones tanto propias como desde el extranjero, para seguir ampliando esos negocios, esas capacitaciones. A veces se dice, el PNV es el partido del negocio vasco. Claro, claro que sí, porque el negocio es bueno. El negocio es lo que genera el recurso que luego será a través de los impuestos trasladado a las instituciones que hacen las políticas públicas. Si no hay negocios, no habrá recursos para los impuestos, y si no hay impuestos, no hay políticas públicas. Esto sería de cajón. Pero algunos que provienen de un discurso bastante obsoleto, bastante ligado a la Guerra Fría, bastante ligado al marxismo-leninismo, bastante ligado a la revolución,
y curiosamente bastante ligado al llamado impuesto revolucionario de extracción privatizada de los recursos fuera del ámbito, en el caso vasco, del concierto, pues tienen a estas patas de banco que son la comunicación en automático respecto de lo que deben decir y deben de hacer. En el ámbito de lo que amenazaba, en el caso de haber suplido el tema con la desaparición del llamado impuesto tarifazo de las eléctricas, en principio no tendría por qué ser así, pero debido a que estas cosas no suceden en Portugal o en Francia, pues amenazaban con llevarse esas inversiones a los territorios limítrofes, lo cual era una situación bastante triste, pero que legítima. Legítima en tanto en cuanto son las empresas las que toman esas decisiones, y a pesar de que uno también pueda entender de manera disfuncional cómo las bases de un sindicato como ELA puedan ser gechales del PNV y la dirección sea tan refractaria a lo que es AJPNV, en esa suerte de traducción de lo que son las bases en la dirección y no saber en qué momento se jodió el Perú, de unas bases cercanas al PNV a esa elección de los liderazgos tan alejada de lo que es el mundo de AJPNV, hasta el punto de ser más radicales a veces que el sindicato LAB, que es un sindicato dentro de una estructura orgánica controlada por los comandantes y que tiene un liderazgo jerárquico tan marcado y tan fundamental, pues resulta ciertamente ilógico a veces entender cómo tanta gente deplora el comportamiento de determinadas empresas cuando tiene disponibilidad de comprarlas o de tener acciones o de tener voz en la asamblea de accionistas o intentar participar en el consejo de dirección, tanto en empresas grandes como medianas o pequeñas. Pero claro, una cosa es tener un púlpito y tener una tribuna en medios de comunicación escritos, o por aquí alguien que pueda escribir de manera oral el futuro de lo que debe ser la reflexión de la ciudadanía, y otra, participar activamente en la gestión de estas empresas, ya sean cooperativas o por acciones. Y por tanto es distinto predicar que dar trigo. Por eso resulta interesante, desde la reflexión y la recomendación, en ese caso, la que yo podía haber hecho, es que, teniendo en cuenta la sistemática foral, evidentemente podíamos reclamar todas estas circunstancias, como hizo el Grupo Vasco, para, por un lado, gestionarlo como un elemento que estaba fuera de los elementos centrales de un sistema impositivo como son tasas e impuestos, pero que era un recargo que tenía que ser concertado y se hizo. Si se transformaba en impuesto ya estructural, tenía que ser concertado. Y, por tanto, había ahí una seguridad jurídica para la diferencia de tratamiento del Estado español con el ámbito foral vasco. Por tanto, en este caso, que nos ocupa Josuyon y Repsol, deberían de tener la seguridad de que el tratamiento para las inversiones en el País Vasco iba a ser distinta. Pero en el caso de que la matriz, que evidentemente no es parte del País Vasco, en el caso de que Josuyon, a pesar de ser el número 2, debajo de Brufau, de la empresa Repsol, no pudiera incidir en convencerles de que es importante conocer la realidad distinta del concierto y la distinta disposición de las instituciones vascas, tanto forales, en el ámbito de las haciendas y la diputación, como del propio gobierno vasco, y en su caso el gobierno foral de Navarra, tendremos un territorio vasco al norte de los Pirineos, al norte del río Bidasoa, y por tanto, si hay que trasladarlo, que lo traslade técnicamente al ámbito del País Vasco Norte, lo cual también estructura desde lo que el Partido Nacionalista Vasco puede reclamar una disposición de visión patriótica, de visión de país, de empoderamiento, no solamente del sur, ni si el sur no puede, que el norte lo lleve, teniendo en cuenta de que hay mucho flujo laboral y estudiantil y de muchos otros elementos entre lo que es la costa labortana con el ámbito de la zona cercana desde Donostia a Irún, de la zona de Guipúzcoa,
Con lo cual, esa zona transfronteriza tiene mucho flujo en un lado y en otro, eh, hasta el punto de que dicen que no tendría mucho sentido el aeropuerto de Hondarribia, porque ya está el aeropuerto de Biarritz, Bayona, y por tanto, esa disposición debería de estar, por lo menos, en aquellos que lideran el Euskadi Batzar, sino en el ámbito de los reclamantes, tanto en el ámbito del Grupo Vasco como del ámbito institucional de diputaciones y gobiernos en el ámbito foral. Pero esto que simplemente es una anécdota, evidentemente, del ámbito general, toda esta situación deviene en la realidad de que algunos parecen que piensan que tener beneficios es malo, que tener unos impuestos es necesario, que la recaudación parece que pueda ser ilimitada y que esto lleva a que pueda ser posible lo que es el relato por decreto, decir en un momento dado esta es la realidad y por tanto vamos a establecer políticamente lo que tiene que ser. Lo cual en algún momento dado he reflexionado, no sé si en este canal o en artículos por escrito, el hecho de que cuando tratas de contener una riada con las manos, o de tratar de sacar la arena de una playa con las manos, evidentemente se te va el agua y la arena por los dedos, y esto es las consecuencias no deseadas en las que tratas de establecer una realidad como si fuera unívoca, unidimensional, y por lo tanto tratas de relacionarte ideológica y dogmáticamente con la realidad sin contar algunos elementos que puedan estar encima de la mesa. El problema, al fin de al cabo, acaba siendo la propia libertad de la sociedad, la propia democracia, la propia pluralidad, debido a que la posibilidad de cambiar las cosas, la posibilidad de transformar la realidad en otra cosa, la posibilidad de que las decisiones no solamente sean unívocas o unidimensionales, la posibilidad de votar con los pies, ya sea a nivel de persona ciudadana o de persona jurídica, como hizo Ferrovial. Sea absurdo o no, pero al final votó con los pies. Y por tanto, ahí, eso sin Ferrovial está vinculada al 3%, ¿eh? No podemos olvidarlo. Las cosas tienen también su riqueza. Su riqueza a la hora de la memoria. Los gobiernos, por tanto, salvo que hagan una cuarentena, un estado de alarma con limitante de la movilidad, tanto física como jurídica, no pueden poner puertas al campo. Y por tanto deben de establecer una área en la que haya convivencia, de que no por coacción, sino por convencimiento, las personas, tanto físicas como jurídicas, estén en un entorno en el que quieran no solamente vivir, sino también convivir. Y por eso es tan complicado en situaciones como Acimoglu, con aquel libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Eh, y muchos otros, desde la época de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, pasando por Hayek, por Keynes, por la escuela austríaca, los chicos de Chicago, Milton Friedman. Milton Friedman tiene un vídeo en este canal. No sé si me emocioné mucho hablando de aquel libro que leí de Milton Friedman, pero bueno, vosotros juzgaréis. Por tanto, hay una teoría económica que debe de atenderse, una vertiente, claro, marxista de la teoría económica, y personas que tienen mucho mayor conocimiento, como Oscar Vara, que ojalá en algún momento venga por el canal, no sé si para hablar de economía o para hablar de geopolítica, ojalá venga en algún momento, estaría muy bien. Eh, y por tanto, en ese conocimiento y reconocimiento teórico y práctico, estaría muy bien poder casar no solamente lo que uno desea que pase, sino también el TAFO, saber lo que nos pasa, porque eso es lo que nos pasa. Decía Ortega y Gasset de que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. También lo replicaba Ibarretxe muchas veces cuando era el Lehendakari, que hay que saber el diagnóstico para poder aplicar recetas que sean válidas en el terreno de lo que conocemos. Por eso era interesante que ante el asunto del gobierno, sobre todo de Sumar, con también el PSOE, de transformar ese asunto que pudieron incorporar a través de la pandemia, en teoría de manera bastante temporal, también con el tema de la guerra, de que supuestamente recibieron unos beneficios extraordinarios,
empresas eléctricas y bancos, lo cual no se cuenta que en ciclos largos puede no tener tanta incidencia, porque luego pueden tener también unas derramas por pérdidas enormes. En este caso, podemos pensar en la destrucción de plantas ligadas al ámbito industrial electroquímico, por ejemplo, pensando en la Dana que pasó por tierras valencianas hace unas semanas, y se hubiera pasado por Tarragona. Esa industria hubiera requerido de insumos, de dineros que probablemente hubieran venido fundamentalmente de las propias cuentas de resultados de las propias empresas. Estamos hablando de Repsol, que tiene una importancia estratégica en Cataluña. Por eso la sede está allí. Por tanto, una cosa por la otra. También los accionistas, que son los que ponen el dinero para arriesgar su propio capital, tienen esa compensación, como son los beneficios. La reinversión, ya sea a través de dividendos o a través de inversión en la propia compañía, son elementos que evidentemente recordemos como reflexión final la situación con el medio ambiente. Y seguramente daría para un vídeo aparte o para un conversatorio. BASF y similares se van a Estados Unidos. En parte porque en Estados Unidos tienen mejor marco regulatorio, debido a que Europa se ha confiado bastante en el ámbito del cambio climático, de lo que predica Greta Thunberg, de la Agenda 2030. Está muy bien ser avanzado, pero en un mundo global en el que hay interconexiones, ser los más limpios, los más bonitos, los más simpáticos, los más avanzados en la defensa del medio ambiente y todo esto no lleva sino a tener un jardín maravilloso, pero que sigue siendo contaminado desde el exterior a través de todos aquellos que contaminan las aguas, las atmósferas y todos los elementos que evidentemente son importantes porque acaban incidiendo también en el ámbito europeo, por muy limpios que seamos aquí. Por tanto, a veces sacrificamos potencial a través de, por ejemplo, estas empresas que ligadas sobre todo a Alemania, pero también puede pasar a otras empresas, por ejemplo, francesas, italianas, que piensen que su futuro está mejor desarrollado en Estados Unidos y parte de sus líneas de producción las transmitan a aquellos otros lugares. Y eso resta potencial de generación de conocimiento, generación de valor añadido, generación de riqueza, lo cual evidentemente eso detrae posibilidades en el ámbito luego posterior de los impuestos que se recaudan y luego esto a través de la situación de crack demográfico, de la dificultad de la base de remuneración social de la extracción humana, vamos, que para la reproducción de la sociedad tendría que haber 2 hijos por familia, por lo tanto habría mantenimiento de la población en la evolución de la sociedad. Y por tanto, si esto no se produce, hay un decaimiento poblacional. Y esto significa que la gente que se va a jubilar no va a tener suficientes recursos para el mantenimiento de las cargas de las pensiones. Por tanto, esto debería de llevar a no solamente el sostenimiento a través de nuevas gentes, que a veces hay ese recurso bastante facilón de traer más gente y por tanto más gente trabajando, aunque sea en empleos de mayor limitante en valor añadido, es decir, menor valor añadido, menor creación de riqueza, pero siempre en un ensanchamiento de la base, pues nos encontraríamos con esa situación si permitimos el hecho de que haya más empresas, de que no se vayan y que haya ese conocimiento en Europa. Y por tanto, para eso hay que no convertirse en defensores a ultranza de lo que son las empresas, porque también tienen su vertiente psicopática, lo mismo que las personas, y en el nivel individual. Hay que tener un control, pero sin ahogar, siempre utilizando el punto medio. Es decir, la perfección. Espero no haberme vuelto demasiado budista en este término. Se me disculpará. Con lo cual, evidentemente hay que tener siempre una percepción de que es como el técnico, que hay que saber identificar ese tornillo que hay que modificar y lo justo y necesario para no pasarse y seguir manteniendo una sociedad en equilibrio en el que todos los ingredientes estén en su justa medida, como por ejemplo puede ser un elemento gastronómico en el que a poco que uno cargue la mano en un determinado momento, entonces ese platillo que podría ser espectacular pasa a ser incomible.
Es un poco la reflexión que quería hacer respecto de esto, el tema de los impuestos, el tema de la carta de Josh John, el tema de la evolución posterior con la negociación complicada y compleja. En cualquiera de los escenarios siempre va a haber tener que reflexionar sobre estos temas y tener ciertamente mayor pulsión de reflexión que pulsión de emocionalidad respecto de que se joden, que les den por culo. Vamos a por ellos y vamos a cambiar de base con el asalto de los cielos. Esto evidentemente no ha tenido ningún éxito. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.